final de la Guerra Fría relegó las estrategias de disuasión convencional entre países a un segundo plano por detrás de las estrategias para hacer frente a riesgos y amenazas multifacéticas muy cambiantes. Plantea la necesidad de dotarse de un método de análisis de regiones geopolíticas, donde el autor Miguel Ángel Ballesteros, partiendo de la hipótesis de que ninguno de los métodos existentes es válido, realiza su validación con una investigación empírica. Ecuador, ubicado en el noroeste de América del Sur, específicamente sobre la línea ecuatorial, es un país con una extensión aproximada de 283.650 kilómetros cuadrados, en donde reciben sus 17.300.000 habitantes. Sus idiomas oficiales son el castellano, shuar y quichua. Comparten zonas limítrofes con países como Colombia y Perú. En esta ocasión vamos a estudiar los modelos de mar, la cual se dividen en factor físico, humano, económico, energía, sociopolítico, militar, histórico y líderes. El factor físico es el estudio de los distintos accidentes geográficos de la superficie terrestre y de sus recursos naturales, que determinan distintas actividades económicas. Factores físicos comprenden básicamente a los elementos del clima, suelo, geología, hidrología y de biodiversidad, flora, fauna y ecosistemas que inciden en una zona. Este estudio es importante porque nos permite conocer el relieve terrestre y sus recursos para satisfacer las necesidades internas y externas. Factor humano. Ecuador, oficialmente conocido como República, es un país latinoamericano ubicado en la parte noroeste de América del Sur. Está conectado con Colombia por el norte y con Perú por el sur y el este. El Océano Pacífico baña la costa oeste y la separa de las Islas Galápagos por 1.000 kilómetros al oeste. La sección volcánica de los Andes atraviesa el territorio de norte a sur, dejando la bahía de Guayaquil y las llanuras boscosas al oeste, mientras que el río Amazonas al este. Con una superficie de 283.571 kilómetros cuadrados, Ecuador es el cuarto país más pequeño del subcontinente y es el octavo país más poblado de América Latina. La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuo crecimiento, desde su dolarización en enero del 2000, cultivando varios logros, como no haber entrado en recesión durante la crisis económica global de 2009. Seguramente, gracias a no tener moneda propia, evitando así la emisión inorgánica, la cual era costumbre antes de la dolarización de la economía. Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en diversificar su matriz energética e incrementar la inversión pública en infraestructuras como hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales y colegios. Ecuador no atraviesa su mejor momento económico. La crisis persistente se ha combinado con la inacción política y con el retorno de las medidas que a muchos imaginaban como parte del pasado. La matriz energética mundial sustenta su crecimiento en combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón. Por ello, estos representan el 80% de la matriz energética, mientras que el restante 20% proviene de fuentes hidroeléctricas y otras fuentes de energías alternativas. Las fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede obtener energía utilizable en sus actividades. Empecemos por los combustibles fósiles. El petróleo. Esta es una mezcla homogénea por compuestos orgánicos, hidrocarburos insolubles en agua. Es un recurso natural no renovable y actualmente es la principal fuente de energía en países desarrollados. El gas es el combustible más respetuoso con el medio ambiente que se ha utilizado en la actualidad. El gas natural es producido u obtenido de yacimientos por numerosos países. Entre los más importantes productores encontramos a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, México, Argentina, Venezuela, China, India y Egipto. El carbón es un material natural que se encuentra en diferentes lugares del planeta. Es el resultado del proceso de carbonificación de diferentes vegetales y organismos que han muerto y fosilizado a través de miles de años. En cuanto a las hidroeléctricas, el Ecuador consta con 9 centrales. Entre ellas, la de mayor potencia es Coca-Codo-Sinclair, que fue inaugurada el 18 de noviembre del 2016 y está ubicada en las provincias de Napo y Sucumbíos.
El factor sociopolítico se relaciona con otros factores como es el marco físico, ya que nos habla que el Ecuador es una república democrática con 5 poderes independientes como el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana. Luego tenemos las generalidades, que se trata de libre de conflictos armados. Su tipo de gobierno es el democrático representativo. Entre estos factores también menciona la organización de los estados, que es el crecimiento económico en los años 90 fue menor en un 5% que en la década de los 70 y apenas unas décimas mayores que en la década perdida de los 80. También nos menciona el factor político exterior, que en los últimos 25 años de la política exterior ecuatoriana presentan una serie de episodios que se caracterizan, en términos generales, por la necesidad del Estado de reaccionar ante agendas sobre las generalidades no ha tenido control. Por último, tenemos el soporte humano. Este factor es la variable que más puede relacionarse con los ecuatorianos, porque aunque la política se ejerce en un determinado escenario normativo, somos nosotros los que en última instancia se desempeña una política desconfiable y más en la actualidad. El Tratado de Basilea es un tratado de la contaminación y el movimiento transfronterizo de sustancias peligrosas, pero no es vinculante si un país no ha suscrito el convenio. Así que podemos extrapolarlos a eso en otras áreas, que muchas de las leyes internacionales que existen, si es que no están suscritas por los países, no están obligados a cumplirlas. Y la ONU ni esos organismos internacionales a veces tienen muy poca eficiencia en hacer aplicar este tipo de leyes. Podemos verlo, por ejemplo, más cercano aquí en el ejemplo de Venezuela, no hay que irse tan lejos. Y existen muchas cantidades de leyes internacionales, digamos, que han sido violadas, pero sin embargo no hemos visto cómo se las hayan hecho cumplir. La Armada del Ecuador. Se registra un sinnúmero de tradiciones. Durante toda su trayectoria se ha considerado un digno combatiente y su presencia se ha mantenido intacta durante 187 años de vida institucional. Militar. En la época de la liberación de América se formaron los primeros ejércitos o milicias de alguna manera profesionales en el territorio del actual Ecuador, sirviendo a causas e intereses locales de americanos. Policía Nacional. En 1822 se formó parte de la Gran Colombia, como Distrito Sur o Provincia de Quito, en donde ya disponían de una nomenclatura de autoridades y empleados para el ejercicio de la función policial. Fuerzas Aéreas. El nacimiento fue considerado en la época colonial como los principales puertos a nivel internacional, incluso reconocido por el Virreinato de Perú, por la Gran Colombia y por ende los reyes de España, que muchos hablaban que aquí en el estrecho de Guayaquil se creaban los mejores buques y una buena madera. Entonces en su momento la ciudad fue teniendo realce económico y por ende un realce o un impacto como realmente rico en este tipo de recursos que tenía nuestro país. La política democrática del Ecuador empieza con Jaime Roldós, un presidente que no estuvo el tiempo completo en el cargo debido a su temprana muerte, tomando el cargo Osvaldo Hurtado, el vicepresidente. En 1996 queda como presidente Abdalá Bucaram, quien ocupó la presidencia hasta el 7 de febrero de 1997, tras una serie de medidas económicas impopulares y huelga general. Fue destituido por el Congreso y a su vez se fue robando dinero que le pertenecía al Ecuador. En mayo de 1998 fue reelegido presidente Yamil Maguad, quien heredó un país con una economía precaria. Maguad intentó reconducir la situación imponiendo un programa de austeridad y anunció la dolarización que en el año 2000 llevó al Ecuador a una crisis económica y social, al punto que muchos ecuatorianos migraron a otros países, mientras otros se suicidaban por lo que habían perdido tras el feriado bancario que también se dio en esa época. El 26 de abril del 2000, Correa fue reelegido presidente en primera vuelta, con el 51,9% de los votos, el cual estuvo hasta el 2017 como mandatario. Hizo varias obras que parecían buenas para el Ecuador. Sin embargo, después que dejó el cargo, salieron a la luz todas las irregularidades que hizo durante su gobierno.
El 18 de abril, Moreno fue declarado oficialmente presidente electo y el 24 de mayo del 2017 asumió la presidencia para el periodo del 2017-2021, el mismo que ha sido catalogado como el peor presidente, ya que en obras no ha hecho nada y solo se ha dedicado a culpar al antiguo gobierno por sus deudas. El factor líder tenemos a Manuela de la Santa Cruz y Espejo, hermana de uno de los próceres de la independencia de Ecuador. El médico y pensador Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Manuela fue una enfermera feminista y revolucionaria del país, que también tuvo gran responsabilidad en el proceso independentista, trabajando codo a codo junto a él y hasta defendiéndolo frente a los tribunales de la época. Nació un 20 de diciembre de 1753 en Quito y murió en 1829 a los 76 años en Quito. Rafael Correa, un líder de gran impacto. Su deseo de reducir la pobreza, aumentar las oportunidades para los marginados y crear un sistema gratuito de educación fue un modelo para otros. Sin embargo, su liderazgo en el mundo hispano fue también controvertido. Él lideró un movimiento contra el capitalismo y promovió la justicia social en el Ecuador. Abdalá Bucaram, la agitada política ecuatoriana en la década larga que puentea el cambio de siglo, tuvo en Abdalá Bucaram, líder del Partido Rodolfista Ecuatoriano. Es la capacidad de comunicación, la capacidad para comunicar, porque nos debemos al tema social y entonces obligatoriamente hay que comunicar todo lo que está pasando. Más allá de la capacidad de comunicación, otra de las características podría ser el tema de saber vincularse con movimientos sociales, con grupos humanos en general, ¿no? Entonces, creo que esas dos características son fundamentales para un poco vincularnos en este ámbito. Después de todo lo observado, queda en conclusión que el método Mark es útil para analizar las regiones geopolíticas del Ecuador. Por lo cual, las investigaciones dieron resultado demostrando que se trata de un método de carácter global. Gracias.